If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow and Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com. Acuerdos comerciales históricos por parte de la administración Trump con la Unión Europea, con Japón, con Filipinas, con Indonesia, en menos de una semana. Acuerdos comerciales absolutamente claves que lo cambian todo en el mundo del comercio global y que nos demuestran que hasta ahora no vivíamos en un mundo de comercio libre, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de todo ello porque todo esto te afecta a ti. ¿Cómo te afectan los acuerdos comerciales que se han cerrado entre Estados Unidos y los diferentes países? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial, ya a la venta. Acuerdo comercial histórico de el presidente Trump con la Unión Europea, pero se une a otra serie de acuerdos comerciales absolutamente espectaculares que suponen victoria tras victoria tras victoria para la administración Trump y fracaso tras fracaso para todos aquellos que te dijeron lo siguiente. ¿Qué has escuchado durante tanto tiempo? Has escuchado lo siguiente. Número 1, los acuerdos comerciales no son posibles y no van a aceptarlo los países con los que comercia Estados Unidos. Número 2, has escuchado que los acuerdos comerciales iban a llevar a que las empresas estadounidenses sufriesen de manera agresiva y además has escuchado que como no iba a haber acuerdos comerciales, las empresas en Estados Unidos se iban a quedar sin productos, se iban a quedar las alacenas vacías de Estados Unidos, que la inflación se iba a disparar. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. La narrativa keynesiana plañidera a la que jamás debes escuchar. Jamás debes escuchar. Pero vamos a ver cuáles son estos acuerdos, por qué son importantes para ti y qué es lo que ha entendido perfectamente el presidente Trump. El acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea, para empezar, es un acuerdo muy positivo. Vamos a ver algunos datos. En el acuerdo con la Unión Europea se llega a una serie de elementos que son absolutamente esenciales. El primero, por supuesto, es una inversión de más de 750.000 millones en energía. La Unión Europea dejará de comprar gas natural ruso y dejará de comprar hidrocarburos de Rusia y comprará más de Estados Unidos. Número 2, también unas inversiones de más de 600.000 millones adicionales en Estados Unidos, adicionales a los que ya estaban comprometidos, lo cual es muy positivo también. Y la Unión Europea acepta aranceles del 15%. Ahora vamos a entender por qué esto es diferente a lo que te habían dicho. Es muy importante recordar el punto de partida. La Unión Europea tenía mayores aranceles que Estados Unidos. Los aranceles de la Unión Europea a los productos de Estados Unidos eran significativamente superiores en muchos de los productos, fundamentalmente en química, en productos manufactureros, en automóvil, en ganadería y en agricultura. Esto es algo que es muy importante recordar. ¿Por qué? Porque lo que escuchas constantemente es que básicamente pues que vivíamos en un momento, en una época de libre comercio absoluto. Para nada, vuelvo a recordar, los aranceles de la Unión Europea contra Estados Unidos eran muy superiores a los de Estados Unidos y además no de manera pequeña.
Más cosas que tenemos que recordar. Obviamente, pues que el acuerdo con la Unión Europea, aquí, según Bloomberg, muestra claramente que comparado con la amenaza que hizo el presidente Trump a la hora de decirle a la Unión Europea que si no llegaba a un acuerdo le iba a poner mayores aranceles, se queda en un arancel que es perfectamente asumible por la Unión Europea. Es más, el mercado lo ha reconocido claramente cuando vemos cómo se ha recuperado la bolsa estadounidense, el Nasdaq, el S&P 500, y cómo la bolsa europea, tras un avance relativamente importante, ha empezado a, pues a darse un poco, digamos, ese periodo de tranquilidad. Pero el acuerdo es muy positivo para todos. El dólar también lo está reflejando. El dólar ajustado por comercio ha mostrado una fortaleza significativa y, como podéis ver a largo plazo, el dólar está en una posición francamente de evidencia en la que el dólar se mantiene como la moneda de reserva del mundo. Pero vamos a este acuerdo con la Unión Europea y qué es lo que supone. La Unión Europea acepta un 15% de aranceles, la Unión Europea acepta adicionalmente invertir más de 600.000 millones más en Estados Unidos y además mayor inversión militar y, por supuesto, mayor inversión en energía, que este era un elemento clave. ¿Por qué? Porque, como sabes, el presidente Trump tenía un resquemor con los socios de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, claro, los datos de importaciones de Rusia que se estaban publicando eran datos que eran absolutamente, pues insultantes para Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo y de gas. Es decir, ¿qué hace la Unión Europea comprando gas natural ruso cuando dice que está en una situación de embargo contra Rusia y no comprando de Estados Unidos? Por supuesto te dirán que es más barato, pero es que no es esa la cuestión, obviamente. Bien, por lo tanto, en muchos factores, estos acuerdos son importantes para ti. ¿Por qué es importante el acuerdo de Japón y el acuerdo de Reino Unido? El acuerdo de Japón y de Reino Unido son absolutamente claves porque lo que hacen es poner presión a los otros socios, y de ahí el acuerdo con la Unión Europea, para llegar a esos acuerdos positivos a los que se han llegado. Es decir, si no se llega a firmar el acuerdo con Japón, la Unión Europea no hubiese aceptado un acuerdo tan rápidamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué es lo que se da cuenta a la Unión Europea? 3 factores. Factor número 1. La Unión Europea es un gran exportador, pero no es un gran exportador a cualquier sitio y con cualquier condición. Por lo tanto, la Unión Europea sabía que se encontraría con un grave problema de capital circulante entre sus empresas exportadoras, porque si no llegaba a un acuerdo con Estados Unidos, esas empresas se iban a encontrar con un gran problema de sobrecapacidad productiva y de capital circulante que les lleva a pérdidas. Eso es ya evidente. Por supuesto que todo el mundo siempre, cuando entra en una negociación, dice: no, nosotros no vamos a negociar nada y nosotros no vamos a hacer nada porque podemos buscar otros mercados. Obviamente no era el caso. Pero es importante también entender el segundo factor. La Unión Europea sabía que si no llegaba a un acuerdo con Estados Unidos, Japón y Reino Unido iban a absorber una gran parte de la cuota de mercado en el comercio global de la Unión Europea si se negase a llevar a cabo esas negociaciones. Número 3. La negociación de la Unión Europea ha sido clave. ¿Por qué? Porque uno de los factores que siempre he repetido es que la Unión Europea tenía el acuerdo más fácil de todos los socios comerciales, porque lo único que tenía que hacer era levantar sus barreras comerciales, como exigía el informe Draghi del expresidente del Banco Central Europeo. Muy importante, por lo tanto. Dirás, bueno, ya entendemos, Estados Unidos saca un 15% de aranceles a todas las importaciones de la Unión Europea se come esos aranceles, entiendo que eso es positivo para Estados Unidos. Estados Unidos saca una gran inversión en Estados Unidos, entendemos que eso es positivo para Estados Unidos. Estados Unidos saca una gran inversión en energía y entendemos que eso es positivo para Estados Unidos. ¿Por qué es positivo para la Unión Europea? Me escribe mucha gente en mis cuentas de las redes sociales.
Os voy a contar por qué es muy positivo para la Unión Europea. Número 1, hay un acuerdo dentro del acuerdo con la Unión Europea en el que se compromete la Unión Europea a llevar a cabo comercio con 0% de aranceles con otros países, por lo tanto, a levantar las barreras internas como pedía el propio informe Draghi. Eso es positivo para la Unión Europea. Número 2. El 15% de aranceles que va a tener la Unión Europea son aranceles recíprocos por los que acabáis de ver que pone la Unión Europea a Estados Unidos. Pero es importantísimo entender que la Unión Europea es consciente de que puede asumir perfectamente esos aranceles en los márgenes de las empresas y en la cadena de suministro, porque es una cadena de suministro mucho más compleja que puramente comprador y vendedor. Con esos factores, la Unión Europea reconoce algo muy evidente que hemos dicho en este canal tantas veces, y lo reconoce también Japón. El problema de déficit comercial de Estados Unidos que existía hasta abril de 2025 no venía de la cooperación libre y espontánea entre empresas libres decidiendo cooperar y comprar y vender entre ellas, sino que venía de un sistema de estatismo con unas enormes barreras comerciales arancelarias y no arancelarias por parte de las empresas y por parte de los países y en particular también de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido? Número 1, Trump tenía razón. Tenía razón en cuanto al comercio global. Los países han reconocido sus grandes barreras, los que no han querido levantar todas esas barreras tienen unos pocos más de aranceles y los que han levantado más barreras tienen menos aranceles. Reino Unido tiene un arancel del 10% porque ha levantado más barreras. La Unión Europea no quiere eliminar sus barreras mal llamadas medioambientales y acepta un arancel del 15%. Es decir, están reconociendo que lo que el presidente Trump quería hacer, que es equilibrar la balanza en cuanto a condiciones de comercio global, es lo que ha ocurrido finalmente. ¿Por qué son positivos y por qué vas a beneficiarte tú? Esta es la clave. Te vas a beneficiar tú porque va a haber más comercio global. Te vas a beneficiar tú porque las empresas norteamericanas van a poder competir sin barreras en nuestros países y por lo tanto van a poder traer productos más atractivos, más baratos y competencia sana y legítima. ¿Que no te gustan esos productos? No los compras. ¿Que prefieres otros? No pasa absolutamente nada. ¿En qué te beneficia a ti también? Se eliminan un montón de barreras al comercio que hacían que los productos que tú y yo compramos sean más caros. Es decir, como el propio informe Draghi mostraba, los enormes niveles de barreras comerciales y barreras internas que tiene la Unión Europea no solamente le cuestan más de 1 billón de euros anuales a la Unión Europea, sino que además a los sectores, servicios y manufactureros le suponen una subida de precio del 110% en servicios, 45% sector manufacturero, como explica el propio informe Draghi y el Fondo Monetario Internacional. Y como dice la propia Eurochambre, el coste de el exceso de regulación en la Unión Europea es de más de 1 billón de euros anuales. Bien, pues se reduce un montón de esas barreras. Es decir, al dar más facilidad al comercio y al facilitar el comercio de verdad más libre con Estados Unidos, nos beneficiamos también los consumidores de la Unión Europea. Las empresas exportadoras, por supuesto, que saben que pueden absorber ese 15% de aranceles, igual que lo saben las empresas exportadoras japonesas o las británicas. Lo saben perfectamente. Porque como bien decía el secretario de Estado, Scott Bessent, si tanto les preocupan los aranceles, ¿por qué los ponen? Y si los aranceles los van a asumir los consumidores norteamericanos, ¿qué les importan? Pues que ninguna de esas dos cosas eran ciertas. Es decir, primero, lo que ha demostrado el presidente Trump es que las enormes barreras al comercio que existían hasta abril de 2025 eran intolerables y que eso no era comercio libre y que el déficit comercial de Estados Unidos no tenía nada que ver con la cooperación entre empresas libres. Número 2, lo otro que ha demostrado el presidente Trump es que las empresas exportadoras se van a tragar los aranceles
¿Por qué? Porque les parecen perfectamente asumibles, ya que en el mundo de la exportación global la palabra más importante es sobrecapacidad. Y muchas de estas empresas que tienen un enorme nivel de sobrecapacidad y lo exportan a Estados Unidos, ese 15% es muy poco comparado con la pérdida que sufrirían por capital circulante si mantuviesen esos almacenes llenándose o si intentasen vender a otros países, porque el cuento de que le iban a vender a otros países a mejores precios, ese ya ha pasado hace mucho tiempo y no se lo creía nadie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos todos mejor. Es mejor para Japón, es mejor para el Reino Unido, es mejor para la Unión Europea y es mejor para Estados Unidos. Y que sea mejor para Estados Unidos es mejor para la competencia y es mejor para los precios y es mejor para el comercio global. Y todo el mundo sale beneficiado. ¿Quiénes salen perjudicados? Todos aquellos que lo que querían era perpetuar un sistema estatista de imposición de barreras comerciales no arancelarias y arancelarias en las que esos estados se vanagloriaban de poner barreras a las empresas norteamericanas y a la vez exonerar a empresas de Turquía o de Marruecos de esas barreras. Por lo tanto, un acuerdo muy positivo, el de Japón, muy positivo el de Estados Unidos con la Unión Europea, muy positivo el de Reino Unido, el de Indonesia, el de Filipinas, y lo que muestra es que, al contrario de lo que te decían, lo que ha ocurrido es, efectivamente, que se ha negociado. Te dijeron lo siguiente, te dijeron que el señor Trump no quería negociar, mintieron. Te dijeron que los países no iban a aceptar aranceles y que buscarían otros mercados. Mintieron. Te dijeron que todos los aranceles los iban a pagar los consumidores estadounidenses. Mintieron. Te dijeron que las empresas de Estados Unidos iban a ver aisladas y que los mercados y supermercados de Estados Unidos iban a ver con alacenas vacías por la guerra comercial. Mintieron. Lo que ha puesto en evidencia el presidente Trump es que la sobrecapacidad y el problema de capital circulante de los exportadores es mucho mayor y que las cadenas de suministro son mucho más complejas y por lo tanto el coste de esos aranceles se va a absorber en las partes en donde hay más sobrecapacidad y más necesidad de exportar hacia Estados Unidos. Y como sabía el presidente Trump, no había alternativa al mercado de Estados Unidos para muchos de estos países. Por lo tanto, son acuerdos positivos para todos. Son acuerdos positivos para ti en la Unión Europea. Son acuerdos positivos para ti en Estados Unidos, para ti en Hispanoamérica, para ti en el mundo. Todos los acuerdos que se han llevado a cabo son positivos para todos. Porque lo que han hecho es que hoy, para que lo sepas, el comercio mundial es más libre y más justo que lo era en diciembre de 2024. Que no te engañen. Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.